Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en esta clase de Pensar la Historia vamos a hablar de varios periodistas que han sido asesinados en Colombia, teniendo en cuenta lo que pasó hace poco con Jaime Vázquez, que era abogado, politólogo, periodista. Y hoy quiero que hagamos un recuento cronológico de los periodistas más famosos que han asesinado en Colombia, porque es una forma también de rendir un homenaje a su legado. Quiero que empecemos hablando del señor Guillermo Cano, director del periódico El Espectador. Fue el primero que se atrevió a denunciar directamente a Pablo Emilio Escobar Gaviria, al cartel de Medellín. Y realmente en esa época era bastante difícil cuestionar la mafia porque estaba permeada por politiqueros, por grandes empresarios, y todavía sigue siendo muy riesgoso denunciar a la mafia. Pero ¿por qué digo que en esa época era más riesgoso? Porque estos periódicos tenían una sede física y eso hacía que fuera muy fácil perfilar, perseguir, asesinar. Hoy día hay gran cantidad de creadores de contenido que hacen denuncias, pero la gente no sabe en dónde viven o no tienen una oficina física en donde se les puede encontrar fácilmente. Y de cierta manera las redes sociales hoy día permiten algo de anonimato para efectos de perfilamiento. Y claramente hoy tenemos otro tipo de peligros. La cara de la gente termina siendo conocida y en esa medida pues la gente que trabaja en periódicos no corría tanto ese peligro, pero el solo hecho que sepan la oficina física de tu lugar de trabajo ya es algo bastante riesgoso. Y todavía vemos que hay periódicos, hay revistas, hay noticieros o telenoticieros que les da miedo hacer cierto tipo de denuncias porque tienen una sede física fácilmente identificable. Pero hoy día hay más alternativas para tener cierto grado de, entre comillas, anonimato. Hay periodistas que, por ejemplo, nunca muestran la cara, hay otros que distorsionan la voz. Y eso ya depende del modus operandi de cada medio. Pero en esta época... ¿Existen, herramientas para reversar esa... ¿Existe qué? Esa distorsión? O sea que sí, hay claro. herramientas para reversarla, ¿no? Así es. O sea que si se dan la tarea de investigar quién es, lo pueden descifrar de todas formas. Sí, igual los delincuentes hoy día no es que sean tan inteligentes. Bueno, realmente cuando tiene quien lo subvencione y eso. Bueno, también es que depende del tipo de mafia que El tipo de peligro que uno enfrente. para los intereses. Hay diferentes niveles de mafia. No es lo mismo denunciar a los delincuentes del barrio que denunciar a los delincuentes del país o a los delincuentes de la región. O sea, cada uno tiene diferentes alcances y propósitos. Hoy día la mafia es más oculta, en tanto que en los 80s la gente sabía quién era Pablo Escobar, la gente sabía quién era Gonzalo Rodríguez Gáchales, el mexicano, Carlos Leder, los Ochoa, los politiqueros que les hacían campaña, la gente sabía, pero había cierta complicidad y también había unos medios de comunicación
muy fácilmente identificables. Porque hoy día, bueno, puede que te identifiquen la cara y la voz, pero de ahí a tener un perfilamiento exacto no era tan fácil. Por ejemplo, en esa época existía el DAS, que era llamado como el Departamento Administrativo de Seguridad. Y el DAS era utilizado por gobiernos y por grupos paramilitares para perfilar y asesinar. La fiscalía también fue usada en algún momento para eso. Hasta hace poco fue usada para eso. Pero hoy día, cuando matan líderes sociales, muchas veces ni siquiera tienen medio de comunicación. Por ejemplo, he conocido casos de líderes sociales que ni siquiera tenían página de Facebook o Instagram o canal de YouTube, pero estaban denunciando mafias en un barrio, en una comuna, una olla de vicio. Y yo le he dicho muchas veces, y hoy quiero que debatamos ese punto. En este momento de la historia de Colombia, es más peligroso denunciar al delincuente del barrio, al jíbaro que tiene la olla en la esquina, que al narcopolítico, que al parapolítico, que al delincuente de cuello blanco. O sea, yo sé que cuando uno hace denuncias, siempre se arriesga a que lo maten. Igual a uno lo pueden matar por cualquier bobada, pues a uno lo pueden matar por una mirada o por un piropo. Le echó el piropo a la persona que no era y lo pueden matar por eso. Pero acá el punto que quiero que analicemos es el conjunto de condiciones de posibilidad que teníamos antes y que tenemos ahora. El delincuente del barrio, el jíbaro, sabe dónde vives. Entonces usted lo denuncia, incluso lo puede denunciar ante una autoridad competente. Usted denuncia al delincuente del barrio y el delincuente del barrio sabe dónde vive usted. O sea, de entrada usted está marcando calavera. ¿Usted por qué no denuncia la olla del barrio? Por eso. Usted sabe que en esta esquina hay una plaza de vicio, allá en la mitad de la cuadra hay otra plaza de vicio, usted lo sabe desde pequeño. ¿Usted por qué no denuncia eso? Porque eso es muy suicida, eso es marcar calavera. Porque además uno sabe que los policías también lo saben. Exacto, y muchas veces hasta Petro lo dijo en estos días, los policías, no todos, pero algunos policías también trabajan con los jíbaros. De entrada eso es muy peligroso. Entonces, a mí me han preguntado muchas veces lo mismo, y siempre respondo lo mismo. Hey, ¿a uno te da miedo denunciar a Uribe Vélez? ¿O no te da miedo denunciar los clanes como el de los Char? A mí me han hecho esa pregunta muchas veces y a mí, ¿qué miedo me va a dar? ¿O será que Uribe sabe que existo? ¿O será que saben dónde vivo? ¿O saben dónde trabajo? Aunque en una época como en la del DAS o la fiscalía, cuando estaba al servicio de esas mafias, era muy fácil que te perfilaran, porque tenían los hackers, tenían los investigadores, los informantes suficientes para saber dónde vivías y te perfilaban. Daniel Coronel sufrió esa persecución. Entonces, su hija sale a tal hora de la universidad, su hijo sale a tal hora del jardín, estudia en tal colegio, tiene tal ropa, tiene una familia muy bonita, no la arriesgue, no siga denunciando al doctor Uribe. Eso le dijeron a Daniel Coronel, época del DAS. Pero ¿por qué los mafiosos más peligrosos de Colombia ya no se meten tanto con la gente que denuncia? Porque prácticamente tendrían que perfilar 11 millones de personas. Porque hay 11 millones de personas que están compartiendo Uribe paramilitar, Uribe narcotraficante.
Decir eso hace 15 años era muy peligroso y aún así lo decíamos, pero lo decíamos sobre todo en espacios como las universidades, porque teníamos la convicción que estábamos del lado correcto de la historia. Hoy día cualquiera lo dice. En estos días el señor Uribe Vélez fue a una universidad a dar una conferencia, la Uni Augustiniana creo que se llama, Uni Augustiniana, y la gente lo callaba con el famoso canto Uribe Paraco, el pueblo está berraco, y la gente no lo dejaba hablar. Entonces yo decía, Uribe ha perdido poder, porque hace 15 años no le podían hacer eso, porque de una nos perfilaban, estaba el DAS ahí mirando quién era el que estaba diciendo Uribe para perfilarlo, con fotogramas a ver dónde vivía, dónde trabajaba. Entonces, la mafia ha perdido cierto poder en Colombia, en tanto que ya tenemos más herramientas masivas para defendernos de la mafia. Yo me pregunto, en esta época de Guillermo Cano, asesinado, director del Espectador, o sea, imagínese don Guillermo Cano haciendo una transmisión en YouTube, en Facebook, y con 11.000 o 12.000 conectados a la vez. El tipo se hubiera sentido más blindado. Y Pablo Escobar lo hubiera pensado más. ¿Será que mato a este viejo? Es que vea que tiene 12.000 conectados. No es lo mismo matar a un periodista en esa época que en esta época. A Daniel Coronel, que no es que sea el más crítico de todos, pero ha hecho algunas denuncias buenas. Era más fácil matar a Daniel Coronel hace 15 años que ahora. Porque ahora Daniel Coronel tiene ese blindaje de, bueno, aquí tengo 11.000 que me están viendo y están viendo que estoy denunciando este clan. Y quiero que hablemos también del caso de Jaime Vázquez, que no era tan viral como Daniel Coronel, pero que también tenía su audiencia. El problema de Jaime Vázquez era que él hacía muchas denuncias locales. Si ustedes se ponen a ver los videos de él en Facebook, él tenía cientos de videos desde el año 2019 y él denunciaba a gente con nombre propio y con empresa y con partido político. Él decía, este pertenece a tal partido político, tiene este contrato fraudulento, aquí están las pruebas. Y lamentablemente Jaime Vázquez cometió 3 errores que uno como investigador denunciante no puede permitirse cometer. Primer error, ustedes se meten en este momento al perfil de Facebook de Jaime Vázquez y se dirigen a la pestaña de información y ahí está la dirección de la casa de él. Hombre, vos has denunciado cientos de corruptos, entre parapolíticos, mafiosos, ollas. Bueno, el tipo tuvo hasta un enfrentamiento con unos veganos hace casi 3 años, que hasta se amenazó de muerte. Bueno, un vegano lo amenazó de muerte y puso en YouTube que era Jaime Vázquez el que lo había amenazado de muerte, y dijo que Jaime Vázquez era de la SAUC, que era paramilitar. Vos has peleado hasta con los veganos de tu ciudad de manera acalorada y pones en el Facebook la dirección de tu casa. Eso es un error. Y eso que Jaime Vázquez no era tan viral como Daniel Coronel, pero tenía miles de reproducciones. Los videos de él siempre pasaban de 1000 reproducciones. Era muy riesgoso. En Cúcuta casi todo el mundo sabía quién era él y sabían dónde vivía. Sabían que los domingos iba a misa. Sabían en qué panaderías compraba el desayuno. Lo tenían perfilado. Pero yo me pregunto, ¿él subestimó a sus enemigos? Es probable, eso solamente lo sabe él. Se lo llevó a la tumba. Pero uno como denunciante no puede dar tanta papaya. Está bien que sea valiente, que tenga los cojones bien puestos, como lo quiera llamar. Pero uno también debe tener cierto instinto de supervivencia, de protección, de autoprotección. Y si ustedes analizan los videos de Jaime Vázquez, él casi no se metía con los corruptos
a nivel nacional. Es decir, él no denunciaba casi al clan de los Char. Por ahí sacó un video denunciando el clan de los Bled, pero él se metía más con los clanes regionales, con los Villamizar. Y ahí es donde ya le llevaban hambre hace rato. Y repito la tesis, en este momento es más riesgoso denunciar los que viven más cerquita de uno. Eso es algo muy lógico, pero que hay gente como que no lo asimila. La mafia en este momento está muy segmentada. En la época de Pablo Escobar, me atrevo a decir que la mafia estaba más articulada y había intereses más fácilmente identificables. Hoy día las bandas criminales, cada una tiene sus intereses. Las bandas criminales te toman como objetivo militar cuando ya te estás metiendo directamente con ellos. Si yo todos los días empiezo a denunciar al clan del Golfo, pues seguramente llegará un momento en que el clan del Golfo me va a perfilar. Pero el clan del Golfo no tiene tanto poder en Medellín, por ejemplo. En Medellín podría ser más peligroso denunciar la oficina de Envigado que el clan del Golfo, por poner cualquier ejemplo. Segundo error que cometió Jaime Vázquez, que ese me parece tan garrafal como el primero. Si vos llevas públicamente denunciando una serie de sujetos, estamos hablando de 5 años seguidos de pura denuncia, ¿por qué seguís viviendo en la ciudad donde viven estos sujetos? En el departamento donde viven estos sujetos. O sea, es importante que un periodista como Jaime Vázquez hubiese buscado un asilo político, incluso en otra ciudad, porque si se viene a vivir, por ejemplo, a Medellín y está denunciando los clanes de allá, a los clanes de acá no les importa mucho los clanes de allá. Lo que les digo, la mafia está muy segmentada en este momento. Ese fue el segundo error de Jaime Vázquez, aparte de dar la dirección de su casa. Y otra cosa que yo me preguntaba ayer mientras que veía la audiencia con el sicario, el presunto sicario, alias el Cojo. ¿Por qué a Jaime Vázquez lo matan en una panadería llena de cámaras? Eso podría verse como falta de inteligencia. Pero es porque él vivía en un piso muy alto, no sé si era un sexto, séptimo, octavo piso. Él no vivía en un primer piso y él vivía en una urbanización. Y en las urbanizaciones hay un sistema de cámaras de seguridad, hay un vigilante. Entonces, matarlo ahí no era tan fácil. ¿Cómo hubieran hecho en la época del DAS? Le ponían una carnada. Ponían a una mujer atractiva físicamente a que lo sedujera. Así fue como mataron el último testigo en contra de Uribe Vélez en Bello, Antioquia, el señor ex paramilitar Carlos Areiza. ¿Cómo lo mataron? Ya sabían dónde vivía, pero no era tan fácil meterse a Bello a matarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una muchacha a que lo sedujera, seguramente por redes sociales, y la muchacha lo sedujo y les pasaba información. Ah, él va a tal parte, va a tal parte. Y hasta que un día, él va para Cotrafa Financiera. Listo. Y allá fueron y lo mataron, porque sintieron que allá era fácil matarlo, porque esa parte de Bello no es tan vigilada, una parte que queda en el parque de Bello. Así fue como mataron al último testigo en contra de Uribe. Ya han matado 15 testigos. Y yo ayer veía cómo la gente marchaba en contra de Petro y a favor de Uribe, que era la constante. Y la gente no es consciente de eso. La gente decía, por ejemplo, no, es que mire que Petro está acabando con el país. Hasta le echaban la culpa a Petro de la muerte a líderes sociales. No, es que veas que están matando líderes sociales. Y yo vea, pero hemos avanzado mucho. Es la primera vez que yo veo un seguidor de Uribe Vélez preocupado por los líderes sociales. Es la primera vez. Y justo en el gobierno de Uribe mataron a muchos líderes sociales. En esa época no les importaban los líderes sociales. Ya les importa, eso es un avance para el país. Pero volviendo al tema de Jaime Vázquez, el tipo cometió básicamente esos 2 errores. Y el tercer error, que ese es compartido,
con la UNP, el tipo que más corruptos denunció en Norte de Santander y quizás el tipo de los que más denunció corruptos en toda Colombia, y tenía un solo guardaespaldas, uno solo. A ese tipo había que ponerle más guardaespaldas que a Uribe y que a Petro, había que poner por ahí 20 guardaespaldas, 3 camionetas blindadas, chaleco antibalas. Yo estuve en las 2 presentaciones de la película Matarife acá en Medellín, en Castilla y en el centro, y me tocó ver cómo llegaba Daniel Mendoza Leal, el creador de Matarife. 3 camionetas, vidrios oscuros, vidrios blindados, chaleco antibalas. O sea, me tocó ver todo. Un montón de tipos con radioteléfono y muy bien armados. Por ahí 10 tipos bien armados. El sicario que fuera a matar a Daniel Mendoza Leal, mínimo lo pelaban también a él. O sea, tenía que ser un sicario suicida. O sea, matar a el creador de Matarife no era fácil. Me tocó verlo. Yo lo entrevisté 40 y pico minutos. Yo lo entrevisté. Yo decía, pucha, estoy entrevistando a este man, pero este man está muy bien vigilado aquí. Me pasó algo curioso cuando lanzaron esa miniserie de Matarife, en las sí. primeras entregas. Yo estaba mirando eso en YouTube o en Facebook, no recuerdo, o algo, me parece que era por WhatsApp que se compartía, si no estoy mal. El caso es que yo nunca monto estados y después de que vi el video apareció una publicación en mi estado que era un sticker de Uribe señalando, diciendo pobre gente. Claro, pero yo no hice ninguna publicación. Entonces los amigos que saben que yo no publico nada, mucho menos de ese estilo, me decían de a qué gente me refería. O sea, pero fue justo después de que mirara el video de Matarife, como si estuvieran haciendo seguimiento de todos los usuarios que estaban mirando el video. Es interesante eso. O sea, me pareció muy llamativo. Sí. Y acá quiero que pensemos en algo. Un guardaespaldas nada más tenía y descansaba los domingos, que era el único día que él salía de fijo a misa. Él iba a hacer una denuncia muy grave el lunes. Ese fin de semana él no podía salir, y mucho menos salir sin el único guardaespaldas que tenía, porque matarlo en su apartamento no era fácil, porque era una unidad cerrada con cámaras y con vigilantes. No era tan fácil matarlo en su apartamento. Si el tipo iba a hacer una denuncia tan grave, quizás la más grave de todas las que había hecho, el lunes, el tipo, ¿por qué salió el domingo a misa y luego a una panadería solo? Y le dijo al guardaespaldas, descanse mijo que hoy es domingo. No. Son 3 errores que uno como denunciante no se puede permitir. Pero en esta época de Guillermo Cano, Pablo Escobar sabía en dónde eran las oficinas del Espectador. Hasta les puso una bomba. Después de que les mató a Guillermo Cano, les puso una bomba. Ya habían matado a un corresponsal del Espectador en Leticia, en julio de 1986. Y Guillermo Cano ya había dicho, me van a matar. Incluso comparando con el tema de Jaime Vázquez, también él ya había dicho, me van a matar, y por eso él tenía un hermano que vivía en la misma residencia, pues no en la misma casa, pero sí en la misma urbanización, y le dijo al hermano, hey, váyanse para Bucaramanga, que a mí me van a matar. Y quiero que comparemos con otro caso, del humorista y periodista Jaime Garzón. A él también lo tenían perfilado. Y también, días antes, Jaime Garzón le dijo a varios colegas del periodismo, me van a matar. Para poner otro caso, el del candidato a la presidencia, que era el líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Las hijas le dijeron, ¿por qué no te pones el chaleco antibalas? Él dijo, si me van a matar, pues así tenga chaleco antibalas, me matan, me meten un pepazo en la cabeza. Y él también estaba casi seguro que lo iban a matar. Entonces, hay veces que uno siente que lo van a matar
pero aún así pesa más ese deseo de encontrar la verdad, de denunciar a los delincuentes y de hacerlos meter a la cárcel. Pero insisto en algo. Uno cuando está condenado a morir, pues nada lo evita. Pero sí hay riesgos que se pueden evitar. Y pienso que hoy día la prensa está en un momento de crisis. Porque la prensa tradicional está totalmente vendida a unos intereses económicos, politiqueros. En esta época de Pablo Escobar no era ni siquiera que la prensa estuviera vendida, la prensa estaba atemorizada. Y el único valiente que se atrevió a denunciar el cartel de Medellín y a Pablo Escobar, desde que era congresista Pablo Escobar, es que no se nos olvide que Pablo Escobar se metió al Congreso como suplente de Ortega, que llegó a ser representante de la Cámara. Pero el único periodista valiente fue Guillermo Cano. Y luego su heredero, Fabio Castillo, el autor del libro Los jinetes de la cocaína. Un libro que ya hemos estudiado en este curso. Pero Fabio Castillo tenía que vivir en hoteles. Él no podía volver a la sede física del Espectador. Él no podía tener una casa normal. Vivía de hotel en hotel, como en este momento pasa con el padre Ramiro Arango Escobar en Cali, que lo tienen amenazado y está viviendo en hoteles. Y eso es importante, que el denunciante se proteja. En esta época de Pablo Escobar era mucho más riesgoso denunciar, porque el cartel de Medellín tenía tentáculos en todo el país. Si usted denunciaba el cartel de Medellín, ya estaba marcando calavera. Y en esa época se inventaron la figura de jueces sin rostro. Y era tanta la mafia, era tanta la infiltración y la corrupción, que hasta mataban a jueces sin rostro. Eran jueces que no mostraban la cara y aún así los mataban, o sea, los lograban perfilar, porque el DAS estaba infiltrado. El DAS estaba infiltrado por paramilitares y por el cartel de Medellín también en algún momento. Entonces, si el mismo DAS decía quién eran los jueces sin rostro, a los jueces les daba miedo meterse con Pablo Escobar. Y hasta hace poco, los fiscales, los jueces, casi todos le temían a Uribe. Todavía hay un juez que está muerto del miedo porque no es capaz de meter a la cárcel al hermano de Uribe. O sea, el hermano de Uribe tiene más de 500 homicidios encima. Bueno, ni siquiera así le gana a su hermano con los falsos positivos, pero tiene más de 500 homicidios y fundación del grupo paramilitar 12 Apóstoles. Y lleva 3 años, no, es que está muy largo el expediente, lleva 3 años sin ser capaz de decir si es culpable o inocente. Tiene miedo. Entonces todavía hay jueces que respetan esa mafia. Alex, ¿qué dice mi amigo? Wilmer, buenos días, inicialmente. Yo te interpelo algo. Sí. El asesinato del señor Guillermo Cano tiene unos antecedentes. A Pablo Emilio Escobar Gaviria y otro grupo de narcotraficantes los capturaron en un pueblo antioqueño, creo que fue en Tarbi. Llevaban una llanta de repuesto de 39 libras de cocaína. El Espectador hizo esa publicación. Ajá. A Pablo lo capturaron a su primo y otros. A Gustavo Gaviria. Si no estoy mal, el 9 de junio del año 86. Guillermo Cano sabía de que esa persona que estaba ahorita en el Congreso era un narcotraficante. Empezó a hacer denuncias. Cuando Pablo Escobar manifestó que si el ministro de Defensa de ese entonces, el
tenía pruebas que la expusiera, o si no se retractara. Entonces apareció la figura del señor Guillermo Cano, un valiente periodista. Difícil pues que en este país se presente una figura como la del señor Guillermo Cano. Ahorita los periodistas tradicionales, los pseudoprofesionales, están al servicio del sistema. El señor empezó a buscar esa noticia hasta que la encontró y la publicó. En ese libro que escribió Alonso Salazar y que llevaron como una serie a la televisión colombiana y que ha tenido repercusión a nivel mundial, inclusive recrean esa escena cuando María Jimena Luzán está buscando ese archivo. Ahí cometen otro error de contexto y entonces muestran el periódico El Portafolio. El periódico El Portafolio para esa fecha no existía. El periódico El Portafolio fue fundado en el año 93. Finalmente encuentran la noticia de la captura de Pablo Escobar y El Espectador la publica. Pablo Escobar sale desesperado y entonces coloca todos sus esbirros que recojan todas las publicaciones en Medellín del Espectador. Igual acción cometió, ¿no? Entonces por ello siempre manifiesto que al interior del submundo del AMPA se repiten acciones. Igual acción cometió o cristalizó el señor Álvaro Uribe Vélez cuando publicaron el texto de biografía no autorizada, que mandó a recoger todas las publicaciones que existían. Por ende empieza la presión y las amenazas. La figura de Guillermo Cano es emblemática. En la lucha frontal, sin dilaciones, sin miedos, sin ambajes, en contra del narcotráfico. Afortunadamente, el haber publicado esa noticia le costó la vida y después el atentado a la sede del periódico. Esa noticia obligó a Pablo Escobar a desistir de su sueño de transformarse en el presidente de este país, pero ahí dejó para la historia un personaje que sí lo hizo y lo concretó en dos oportunidades y aún sigue manejando los hilos del submundo de la política. Es el señor Matarife, el innombrable, el señor Álvaro Uribe Vélez. Le di gracias pues con esta nueva fiscalía, va a ir a juicio. Esperemos pues que las dilaciones no le entreguen a él la oportunidad de que su acción punible sea sometida a la prescripción. Era como eso, Will. Alex, excelente aporte, gracias por compartirlo. Y sobre este tema que dice Alex, también les quiero comentar 3 asuntos. Hay una figura muy importante acá entre los autores intelectuales del magnicidio a Guillermo Cano, el prestamista empresario Luis Carlos Molina Yepes, que es uno de los que pagó, y yo me atrevería a decir que es el único que pagó de los autores intelectuales, porque al fin y al cabo pues Pablo Escobar no pagó por este crimen, en tanto que cuando Pablo Escobar se entregó a las autoridades prácticamente estaba en un hotel 5 estrellas. Pero quiero que le pongan mucho cuidado a esta figura de Luis Carlos Molina Yepes y qué amistades tenía. Las investigaciones mostraron que de cuenta de él fue que salió el pago para este señor, el sicario, para Álvaro García, que entre otras cosas lo asesinan en Palmira. Eso era muy típico en la época del cartel de Medellín. El sicario que mataba a alguien ya tenía otro sicario de más confianza que lo mataba a él.
y así borrar cualquier evidencia. Lo vimos en el otro magnicidio que también quiero que estudiemos hoy, el del cometido contra el humorista y periodista Jaime Garzón, que fue el peor magnicidio de finales de los 90, al lado del de Jesús María Valle Jaramillo. Ustedes saben que a Jaime Garzón lo mató una pareja o un triángulo, porque eran tres. En toda la logística fueron tres de la banda La Terraza. Y la banda La Terraza la controlaba el paramilitarismo de Carlos Castaño. Pero lo que no te dicen los medios oficiales era que ese paramilitarismo estaba manejado por politiqueros de la extrema derecha colombiana. Entonces, ¿qué pasó con los sicarios que mataron a Jaime Garzón? Los mataron también. Entre ellos, una mujer que era bastante emblemática en la banda La Terraza porque participó en operaciones importantes. Y curiosamente, en el magnicidio al abogado penalista Jesús María Valle también participa una mujer, que parece ser la misma, que participa en el magnicidio a Jaime Garzón. Y ambos crímenes tienen un modus operandi muy similar. Tienen participación de miembros de la fuerza pública, complicidad de la fuerza pública. En el tema de Guillermo Cano, si bien no se logra comprobar una directa participación de la fuerza pública, sí participa un personaje que es muy cercano a Álvaro Uribe Vélez, que es Luis Carlos Molina Yepes. Recuerden ustedes un video en donde llega el periodista Julián Martínez, dizque a entrevistar a Uribe, y le pregunta: hey, la familia de Guillermo Cano quiere saber de su amistad con Luis Carlos Molina Yepes. Entonces Uribe como que retrocede y no es capaz de enfrentar a Julián Martínez. Y acá es en donde yo digo, ¿qué tenía Uribe que esconder? Y en el tema de Jaime Garzón, también es visto que querían borrar a estos sicarios. ¿Pero por qué? Si las Autodefensas Unidas de Colombia ya sabían atribuir el hecho, o sea, ¿qué necesidad había de matar los sicarios si ya la Vox Populi, el imaginario colectivo, los medios, ya todos decían, fue Carlos Castaño? Y nunca se dudó que fue Carlos Castaño, y Carlos Castaño lo aceptó, que él mandó a matar a Jaime Garzón. Algo similar vale preguntarse en el magnicidio al abogado penalista que denunció las masacres del Aro y la Granja en Ituango, Jesús María Valle Jaramillo. ¿Qué necesidad había también de matar a estos sicarios que lo mataron a él? Y acá no queda otra interpretación que silenciar aquella posibilidad de que se llegara a los autores intelectuales de cuello blanco. Esa es mi hipótesis. Carlos, ¿qué dice usted? Creo que algo similar pasó pues muchos años antes en Estados Unidos, cuando asesinaron a Kennedy. Ajá. El sicario, el que señalaron de culpable, Harvey Oswald, también lo asesinaron. O sea, les matan al chivo expiatorio para que todo quede hasta ahí. Ya no haya algunas pruebas firmes, sino todo queda como en el contexto de conspiración. Y los actores intelectuales quedan impunes, quedan en las sombras. Y al supuesto sicario que mató a Jorge Eliezer Gaitán Arroa, también lo mataron, pero ese sí fue porque lo lincharon. Pero ahí quedó la duda, porque también está la teoría conspirativa de lo mandaron a linchar para por ahí derecho silenciar quién lo mandó a matar a Gaitán. En el submundo de
nacional, hay que romper el eslabón sangriento de un crimen. Entonces, la persona que gatilla o que es el protagonista satánico de asesinar a alguien, jamás conoce a la persona que dio la orden. Son intermediarios, muchas veces hay hasta 5 o 6 intermediarios. Y esos intermediarios están ahí en un papel siniestro, y el papel siniestro está relacionado con el dinero. A la persona que tiene la línea directa con el operador intelectual se le entrega una gruesa suma dependiendo de la calidad y la prestancia a la persona que desean ultimar. Esa persona siempre es cercana a la persona o a los que están interesados en que alguien muera. Esa persona contrata a otro y ese otro a otro hasta que finalmente la última pieza es la persona que va a gatillar, el que va a matar o los que van a matar. Sí, entonces la política es, hay que matarlo, hay que eliminarlo, porque si llega, si el eslabón contacta a la persona que lo contactó a él, se lo entregan a los organismos de seguridad y le dice al Estado, tal vez pueden hacer algo y alcanzar al pez gordo. Con el asesinato de este fiscal que cometieron aquí en Colombia, el fiscal antimafia, aún no han llegado a la cabeza que realmente dio la orden de matar a este señor. Entonces, eso es un operar típico del submundo del AMPA, del crimen organizado, no solo a nivel nacional, sino internacional. Se asesinan a los sicarios, se asesinan a los testigos, para que realmente jamás el público se entere de la verdad. ¿Quién dio la orden de los falsos positivos policiales, judiciales y de los falsos positivos sangrientos en este país? Son crímenes de Estado, pero es alguien que ordena cómo se deben hacer las cosas. Exacto, y quiero que pensemos en la audiencia que se está llevando con el presunto sicario que acabó con la vida del abogado periodista Jaime Vázquez. Vean, ya está sacando las primeras hipótesis y hay unos testigos anónimos que, entre otras cosas, eso me genera muchas dudas, que los llaman Delta 1 y Delta 2. Y los testigos anónimos dicen que el presunto sicario, que es alias El Cojo, pertenece a 2 bandas delincuenciales, a una que se llama AK-47 y otra que se llama el Tren de Aragua, o sea que son organizaciones multinacionales del crimen. Pero hay algo muy curioso, que tanto los testigos Delta 1 como Delta 2 no están hablando de los clanes politiqueros que denunciaba Jaime Vázquez. Entonces yo me pregunto, y ayer que tuve la oportunidad de escuchar gran parte de la audiencia, que ustedes vieron que demoró más de 10 horas, demoró casi 11 horas, teniendo en cuenta pues las pausas para almorzar y todo eso, pero fue una audiencia que hoy continúa. En ningún momento se menciona a los clanes politiqueros que estaba denunciando Jaime Vázquez, sino que se habla de esas bandas delincuenciales. Y ahí encaja perfectamente lo que dice Alex. Dice uno de los testigos que alias El Cojo debía probarle finura a los jefes de la banda criminal AK-47. Entonces, que puede que ni siquiera le hayan pagado para matar a Jaime Vázquez, sino que lo pusieron a probar finura para ingresarlo a su organización. Pero que una vez cometido el magnicidio, él se tuvo que escapar para Bucaramanga, porque el mismo jefe de la banda criminal AK-47 le iba a mandar a matar, seguramente para silenciarlo, o quién sabe para tapar a quién. Pero si ustedes analizan los videos de Jaime Vázquez, él no se especializaba en denunciar bandas criminales. Entonces, eso no encaja.
por ejemplo, hay un senador que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, que es Ariel Ávila Martínez, y él sí ha escrito libros denunciando clanes y bandas criminales. Él sí sería más fácil un objetivo militar de esas organizaciones. Pero Jaime Vázquez denunciaba más que todo alcaldes, exalcaldes, secretarios de gobierno. Por ahí en un video denunció fiscales, también denunció a Marta Mancera. Fueron como los más pesados que vi que denunció. Pero él no se metía directamente con esas bandas criminales. Entonces, ¿por qué esas bandas criminales le mandaron un sicario? O esas bandas criminales tienen un respaldo político, y de esos clanes que él denunciaba, y esos clanes, hey, quítame este man del camino, y lo quitaron del camino. Y uno tiende a la falacia ad novitate, la falacia de apelación a lo nuevo como lo verdadero. Entonces, mucha gente está diciendo que los autores intelectuales del magnicidio a Jaime Vázquez fueron los últimos que él denunció. Y eso es una completa falacia. Es tan sospechoso estos últimos que él denunció como los que denunció desde 2019. O sea, todos son sospechosos. La fiscalía tiene que revisar video por video y a partir de ahí sacar conclusiones. Pero esto puede convertirse en un enigma mayor que el de Pedro Juan Moreno, que lo hablamos hace 2 semanas. Porque él publicó cientos de videos. Me atrevería a decir que estaba cerquita de los 1000 videos, o ya pasó los 1000 videos. Él estaba cerquita de los 1000 videos porque fueron 5 años de puro video. Y él grababa por ahí 2, 3, 4 videos semanales. Entonces, perfectamente, él ya pasaba los 1000 videos. No he hecho la cuenta todavía, pero sí pude observar 20 videos de él. Y en cada video denunciaba gente distinta y con pruebas diferentes. Denunciaba temas de nepotismo, corrupción en hospitales, corrupción en empresas automotrices, corrupciones en el consejo, en la gobernación, en la alcaldía. Cualquiera pudo haber sido. O incluso varios. O varios se unieron y dijeron, vamos a quitar este man del camino. Pero claramente nos dejamos manipular del sesgo de lo nuevo. Es como al tipo lo matan un domingo en la mañana y al día siguiente él iba a denunciar algo muy grave. Incluso en el video que él grabó el viernes a las 7 de la mañana, el último video que él grabó, él dijo, el lunes voy a hacer una denuncia muy grave. ¿O la denuncia la alcanzó a grabar? O... No la alcanzó a grabar, porque él dijo, el lunes voy a hacer una denuncia muy grave y hasta que no la haga, no voy a sacar un video diciendo los nombres de los que voy a denunciar. Y él le había dicho al hermano y le había dicho al amigo periodista de él, Tatán Mojica, estoy haciendo una denuncia muy delicada y por eso me pueden matar. Él ya lo había advertido y lo sabía. Y el señor Jaime Vázquez tenía un modo muy de abogados, porque a él lo venden como un periodista alternativo, pero él era más que eso. Él era un abogado politólogo, era un tipo muy bien documentado, muy bien letrado, muy intelectual, que tenía ese norte de Santander en la cabeza. Y él siempre tenía un modus operandi muy organizado. Él denunciaba el lunes en procuraduría o en fiscalía, donde tuviera que denunciar, y el lunes en la noche o el martes sacaba video y decía, vea, denuncié esto, y presentaba a los radicados y decía, denuncié este por esto y por esto. Él no era de los que hacía bulla en redes sociales y después iba a las instituciones. Él primero iba, como abogado que era, él primero iba a las instituciones, denunciaba, escaneaba el documento, el radicado y exponía. Era un buen método, pero la clave del magnicidio puede estar en el celular y en el computador, porque él ahí tenía las evidencias que iba a llevar ese lunes. Que manipularon. Y entre otras cosas, ayer en la audiencia, el fiscal
trató de tumbar esa versión de que la policía había manipulado el celular, porque ellos hicieron una inspección en el apartamento donde él vivía y el tipo usaba esa aplicación WhatsApp web y entonces como que él siempre aparecía en línea, así no estuviera en línea, o parece que, no sé si él dejó el computador prendido. En todo caso, a él lo asesinan a las 8:40. Bueno, realmente a esa hora atentan contra su vida, pero él muere como a las 11 de la mañana. Y a las 11:30 él aparece en línea en WhatsApp. Entonces, ahí fue donde salió la hipótesis de que los policías que hicieron el lanzamiento del cadáver habían manipulado su celular. Pero luego la fiscalía hizo una inspección en el apartamento donde él vivía y encontraron con que él usaba esa aplicación WhatsApp web y que al parecer por eso era que aparecía en línea. Igual uno tiene derecho a dudar de la fiscalía y de la policía. Uno puede decir, están justificando para poder haber manipulado el celular. Igual, sea celular o computador, eso queda en manos de la fiscalía. Dependemos de el profesionalismo de la fiscalía. Entonces hay que esperar que encuentran los peritos en ese computador y en ese celular. Y otra cosa, que la familia siguió teniendo acceso al perfil de Facebook de Jaime Vázquez, porque en el mismo perfil que publicaba las denuncias publicaron los datos de la ceremonia, donde iba a ser el entierro. O sea que él no tenía claves. Es decir, para ingresar a su computador no había que meterle una clave y automáticamente él nunca cerraba el Facebook. O sea que, así como la familia de él podía meterse a su perfil de Facebook después de él estar muerto, los agentes del CTI o la gente que haga el peritaje desde el computador puede ver toda la información porque su perfil quedó abierto. Y eso puede ayudar un poco a las investigaciones, porque incluso pueden ver los chats, pueden ver todas las conversaciones que él tuvo vía, por ejemplo, Messenger o vía WhatsApp. Y ahí pueden ver si alguien lo amenazó o si él internamente le dijo a algún amigo a quienes estaba denunciando, porque él hablaba mucho de estos temas con el periodista Tatán Mojica. O de pronto si tiene algún borrador de lo que iba a denunciar. Es que seguramente él, si le iba a denunciar algo el lunes, ya el domingo lo debería tener muy avanzado. Entonces ahí es donde van a ver la denuncia que le iba. Aquí lo que veo yo es que la fiscalía va a tener que ser muy inteligente, porque no pueden decir que entonces los que lo mandaron a matar eran los del lunes, porque muchos de los del lunes puede que ni supieran que los iba a denunciar. Por eso digo yo que este crimen, que no voy a decir que es un crimen de terrorismo de Estado, pero que podría ser, va a dar mucho que hablar en la prensa colombiana. Yo por lo menos, metiéndome a esos videos de él, encuentro ahí mínimo 50 líneas de investigación. Investigar, por ejemplo, el clan Blel, el clan Villamizar. Hay un montón de elementos ahí para seguir investigando. Pero ya Tatán Mojica dijo que le daba miedo, que él tenía familia, entonces que él no iba a seguir investigando lo que está investigando Jaime Vázquez, y es entendible. Y ya le estaban diciendo al señor Tatán Mojica que era un cobarde. Pero yo pienso que no es cobardía, eso es simplemente instinto de supervivencia. Igual él no se quiere ir de Cúcuta, porque él sabe que si se pone a investigar eso tiene que irse de Cúcuta, porque esta gente perfectamente lo puede matar. Pero quiero terminar con esto. El más amenazado era el señor Jaime Vázquez, y tiene mejor esquema de seguridad Tatán Mojica, que era el investigador suplente, que Jaime Vázquez. O sea, yo no he podido entender por qué él tenía ese esquema de seguridad tan paupérrimo. Pero bueno, secretos que se llevó a la tumba. Y quiero sacar
unas conclusiones para que nos vayamos al descanso, para que ahorita profundicemos otras denuncias. Wilmer, Sí, la figura mental del miedo es la que tiene este país sometido a un grupo de infames, de pérfidos. Aquí la gente le produce caos escatológico denunciar. Es que si denuncio porque es un policía me van a matar. Es que si denuncio porque es un juez me van a matar. Es que si denuncio porque es un magistrado me van a matar. Si denuncio porque es un fiscal especializado y serial en el trasiego de falsos positivos policiales y judiciales, me van a matar, me van a inventar otro falso positivo policial judicial, me van a meter a la cárcel. Yo pienso que en este país, al igual que en otros países que han estado sometidos bajo el yugo obtuso de grupos organizados y políticos mafiosos, la gente tiene que perder el miedo. La gente aquí está perdiendo el miedo, porque si la gente no estuviera perdiendo el miedo, no estaba en la casa de Nariño el señor Petro. Aquí hay que perder el miedo y hay que ser arriesgado, así en ese intento se pierda el pellejo, pero que mentalmente usted se enajene de eso, porque el otro es poderoso, entonces no lo puedo denunciar. En Italia perdieron el miedo a Salvatore Totorrina. En México le han perdido el miedo también a las organizaciones criminales. Cuando la gente sale en masa a denunciar y a protestar, le está dando a entender al opresor, le perdí el miedo. Y siempre los buenos, como dice el eslogan, son más. A este país le hace falta es eso, de que la gente denuncie a los corruptos y que tenga la fuerza, la valentía, la osadía, pero sobre todo el deber y el derecho de ir a enrostrarle al corrupto. Sí, usted hizo tal cosa, usted cometió un acto de transgresión y las pruebas están en mi poder y ya las entregué. Entonces muchas veces los entes de control y los entes acusatorios se transforman en cómplices activos de todas estas personas que desean por X o Y circunstancia usufructuarse del mal y creando miedo. Y el miedo inspira precisamente eso, el impedimento de usted ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. Alex, el miedo, como decía el profesor difunto Mario Spinachica, es un ruido psíquico. El miedo, no se puede eliminar el miedo porque habría que eliminar el sistema nervioso, pero el miedo sí se puede diezmar. Y algo que ha hecho que se pueda diezmar el miedo es saber que hoy día hay miles de periodistas denunciantes, porque cada vez que usted comparte una denuncia en su cuenta de Facebook, en su YouTube, usted está siendo un periodista también, o sea, porque es que el oficio del periodismo ya se ha convertido en algo más popular. Usted puede ser ingeniero de profesión, pero si usted está ayudando a difundir una información, usted está haciendo un ejercicio periodístico, así sea otro el que haya hecho el reportaje. Entonces, cuando la gente en el 2021 vio que le estaban sacando los ojos a los manifestantes, o sea, la gente se volvió periodista, y gente que era tibia, eran más tibios que Fajardo. Decían, no, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo no soy ni uribista ni antiuribista. La gente más tibia dejó de ser tibia porque vio que la policía estaba masacrando población civil. Entonces la gente empezó a compartir. Vea, en tal parte le sacaron el ojo a un joven, aquí violaron a una mujer. La gente, el país despertó mucho en el 2021. Incluso yo conocí una profe que ella me decía, no, yo no me metía en política, me daba miedo, pero después del estallido social de 2021, yo hasta me volví de izquierda, o yo no sé si soy de izquierda, pero empecé a denunciar todos los delitos del uribismo, a mí me daba miedo. Pero después de ver lo que estaba pasando en ese gobierno de Duque, que parecía ya una dictadura, yo desperté. Mucha gente despertó en el 2021, y de ahí también viene la presidencia de Petro, ese despertar, porque si no tendríamos a Rodolfo Hernández, que
es un condenado. O sea, tendríamos un presidente que no sabe nada del Estado y que sería un condenado, o a lo mejor sería un impune porque como presidente se hubiese blindado. ¿Qué dice Carlos? Profe, todo eso también se despertar, también va en la iluminación, porque ya mucha gente ya viendo todo lo que estaba pasando, sobre todo en el 2021, ya se hartaron de ser autores, de ser testigos pasivos, de decirle, bueno, no me tocó a mí, entonces no me importa. Mucha gente ya se empezó a sentir identificada, a indignarse. Eso es. Exactamente. Y las redes sociales permiten algo, que usted pueda insultar un político poderoso y que miles de personas estén viendo que usted lo está insultando. Entonces ya, Que lo compartan. y que otros Apoyo miles esto. más lo vean. Que apoyo yo esto. Sí. En esta época era muy difícil, en esta época era Guillermo Cano contra el mundo mafioso. Por eso digo yo que este tipo sí era un valiente de verdad. Y este tipo sí logró vencer lo que llamamos miedo. Pero realmente hoy día no es tan difícil. En este momento, y con esto quiero terminar, en este momento es más el miedo inspirado por sí mismo que el miedo externo. O sea, a la gente le da miedo denunciar en este momento más por paranoia que por miedo real. Porque es más porque no, es que de pronto me perfilan, de pronto se meten con mi familia, de pronto me matan. Me echan del trabajo. Y quiero terminar con esto, con el tema de Tatán Mojica. ¿Yo qué haría si estuviera en el lugar de Tatán Mojica? Yo me voy de Cúcuta. Y si puedo me voy del país. Y me llevo mi familia y pido asilo político. Y desde afuera cojo los videos del amigo Jaime Vázquez y pum, sigo denunciando. Y yo me voy del país. Pero el man se quiere quedar en Cúcuta. Y una cosa que no me gustó mucho, y con esto quiero terminar, que es que ahora voy a dedicarme a eventos y a presentar las noticias tal cual. O sea, es que eso es una tibieza insoportable. O sea, ¿cómo así que tal cual? O sea, presentar noticias sin contexto, sin análisis, sin reflexión. Para esa gracia me retiro del todo. O sea, si voy a presentar noticias con miedo y mediocremente, pues para esa gracia me retiro de los medios, elimino todas las redes sociales, me cambio de look, me cambio de vivienda y listo. Como si fuera malo grabar con un celular, con un computador y presentar unas pruebas, como si eso fuera no presentar las noticias tal cual, no. Las noticias tienen un contexto, las noticias tienen unas versiones, unos análisis. Y cuando uno renuncia a eso, uno mismo se está autocensurando desde el miedo. Y le dijeron a Tatán Mojica cobarde por eso. Yo no le diría cobarde porque no es mi estilo insultar, pero yo sí le diría, hombre, estás ensuciando la memoria de tu amigo. O sea, tu amigo debe sentirse defraudado porque él estaba haciendo un ejercicio periodístico más serio que vos sin ser periodista. Y él sí estaba presentando las noticias tal cual, con denuncia formal, no con chismes, no con testigos anónimos. Estaba haciendo lo que muchas veces ustedes los periodistas no hacen. Entonces yo le diría más respeto por la memoria de tu amigo. Yo cómo voy a salir a decir, ay no, como mataron a mi amigo, entonces ahora yo voy a hablar solamente de las noticias tal cual pasaron. Eso es una tontería. Prefiero decir, me da miedo, cierro mis redes sociales, me cambio de lugar de residencia, me voy de la ciudad, no quiero saber nada del tema. Y más fácil, renuncio de una vez a todo. Que es mejor hacer algo bien o no hacerlo. Es mejor no hacerlo que hacerlo mediocremente y con miedo. O sea, esa es mi última conclusión. Entonces, bueno, nos vemos en 20 minutos para que hagamos la segunda parte.